En los últimos años, el derecho al acceso a servicios de salud ha sufrido el más fuerte deterioro del que se tenga registro. La publicación de la más reciente encuesta nacional de salud y nutrición aclara algunas de las razones de tal deterioro, pero sobre todo muestra una de sus consecuencias más notables, un aumento nunca antes visto de la atención de los problemas de la salud por parte del sector privado. Y con el propósito de conocer los detalles del deterioro reciente de los servicios de salud integrales a la población, es que le agradezco a Rodolfo de la Torre García, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, converse con nosotros esta noche. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Raimundo. Buenas noches a toda la audiencia. Te agradezco muchísimo. Y bueno, interesantísimo. Ahí me dejó boquiabierto el análisis que hiciste recientemente sobre esto, a lo que llamaste la privatización de la salud, pero no en el sentido de privatizarlo económicamente, sino de la forma en que la población se ha movido hacia el sector privado. Efectivamente, si uno une distintas piezas que se han venido presentando en las pasadas encuestas e información del Consejo Nacional de Evaluación y el Instituto Nacional de Salud Pública, uno va a encontrar con que más de 16 millones de mexicanos han perdido el derecho al acceso a los servicios de salud. Y esto pues se ha traducido en que busquen la atención a sus problemas de salud pues en donde quiera que puedan, digamos, atenderlos. Y este ha sido el sector privado, el cual pues ha aumentado notablemente su participación como primera instancia para atender los problemas de salud. Ya hace unos 10, 15 años, una tercera parte de los servicios de salud eran proporcionados por el sector privado. Y ahora le encontramos que en la más reciente encuesta de salud y nutrición, pues más de la mitad de los mexicanos recurren en primera instancia a los servicios privados de salud. ¿Y por qué? Justamente porque el sector público ya no les es funcional para atender estos problemas. Rodolfo, ¿tiene que ver esto en los años, sobre todo recientes, los últimos 4 años, tendrá mucho que ver que la población pues ha tardado en enterarse esta transición que ha promovido este gobierno de desaparecer el Seguro Popular a esto que se denominó el INSABI y luego ahora el IMSS? Bueno, para entender justamente este problema, esta cuestión de por qué se ha recurrido más a los servicios privados de salud, hay que entender que el mayor salto que se ha dado de estos servicios de salud, es decir, el mayor aumento en recurrir a los servicios privados de salud, se ha dado justamente en esta administración. Y uno se pregunta, bueno, si esta administración ha planteado la universalización de los servicios de salud a través del INSABI, su transformación del Seguro Popular al INSABI, ¿cómo es posible que con este esfuerzo de dar servicios de salud para todos, pues ocurra justamente que vayan las personas al sector privado? Y una de las hipótesis que se manejaba es que, bueno, toda transición de un sistema a otro pues representa pérdidas de información, aprendizaje y probablemente las personas desconocían dónde atenderse y en consecuencia no fueron al INSABI a pesar de que tenían derecho prácticamente automático para poder hacerlo. Lo que la encuesta nacional de salud y nutrición, sin embargo, reporta es que un porcentaje muy pequeño de aquellos que no buscaron atención a sus problemas de salud, pues reportaron que no había dónde atenderse. 4% apenas Ujú. de los que pues no insistieron en buscar atención a sus problemas de salud, lo hicieron porque pues no creían tener un lugar donde pudieran ser atendidos. Eso quiere decir que más del 96% sí lo conocían, sí conocían que había algún lugar al cual recurrir y esto descarta que el desconocimiento del INSABI fuera pues la causa principal.
Más bien, cuando se examina la información, uno encuentra que quienes sí recurrieron a algún servicio público de salud, en general a los servicios de salud, y resulta que no pudieron ser atendidos, pues la mayor parte fue porque las clínicas estaban cerradas o no tenían el equipo correspondiente, o se les dijo que su problema no era urgente o se les cambió de cita, de fecha, y se les pospuso en algunas ocasiones de forma indefinida, pues su atención. Es decir, más de la mitad de aquellos que no pudieron alcanzar alguna atención médica, alguna atención a sus problemas de salud, lo hizo porque el sector no podía proveérselos en el momento en que fueron solicitados, ya sea por insuficiencia de los recursos o porque había algún tipo de, digamos, falta de medios para hacerlo. Y por cierto, esto hay que manejarlo de manera aparte al problema del COVID. Solo 20% de la población declaró que no podía recurrir al lugar donde usualmente era atendido porque se había convertido en un lugar que exclusivamente atendía a los enfermos de COVID. Y esto lo que significa es que nuevamente la mayor parte, casi el 80% de la falta de atención, no estuvo relacionada directamente con que pues hubiera una atención preferente o exclusiva al COVID-19. Así es que tenemos un problema severo en el sistema de salud público que está orillando a las personas a tener que pagar por atenderse problemas de salud, algo que en principio es un derecho que tiene que ser atendido sin ningún costo. Sobre todo, Rodolfo, cuando se ha ofrecido de manera, una cobertura de carácter universal. Entonces uno no termina de entender, por ejemplo, las declaraciones, que seguramente ya diste una lectura el día de hoy del doctor Gatell, de que pues, la población que acude a estos consultorios de primer nivel a atenderse, evidentemente sí, una gripe, un resfriado, una alta temperatura, pues es claro que no te van a dar ahí la atención especializada ya de diabetes o de enfermedades crónico-degenerativas. Pero, ¿qué te llama la atención de lo que declaró este funcionario? Me parece una declaración muy desafortunada. Primero, sin embargo, habrá que mencionar que todos los consultorios adyacentes a farmacias pues representan una opción muy importante para la atención a los servicios, perdón, a los problemas de salud. Alrededor de 30% de la población pues recurre a estos consultorios que se encuentran en las farmacias. Y en consecuencia es importante que exista una regulación. Pero el insistir en que estos consultorios pues no tienen probablemente todos los elementos para atender todas las enfermedades y que pues requieren regulaciones para proteger tanto a los pacientes como a aquellos que trabajan en estos consultorios, pues distrae del problema principal. Esta proliferación de los consultorios adyacentes a las farmacias no habría ocurrido si hubiera habido un presupuesto adecuado para el sector público de salud. También si hubiera habido un diagnóstico y una planeación adecuada para construir la universalización de los servicios de salud. Y finalmente, hay que mencionarlo, que en el momento en que el gobierno pues establece que va a abandonar al INSABI como la columna vertebral para proporcionar los servicios de salud a la población más pobre y va a ser sustituido por el IMSS Bienestar, pues lo que está haciendo es declarar que administrativamente no funcionó el INSABI, fracasó en términos de gestión el INSABI. En consecuencia, la falta de recursos, la falta de planeación y la mala administración, pues nos han llevado a que las personas pues tengan que ir a donde les proporcionan de forma inmediata, quizás con algunas dificultades, algunos problemas, pues atención a la salud, que es el caso de los consultorios adyacentes a farmacias y en general los servicios privados de salud. Insisto, esto efectivamente no debería de ocurrir, pero no porque no
deba de haber libertad de práctica para los médicos privados, los servicios de salud privados, sino porque pues debería de estar mucho más fuerte el sistema público de salud y entonces captar la mayor parte de los pacientes de las necesidades de salud y evitar pues lanzarlos a tener que gastar más recursos para atenderse. Sí. Finalmente, Rodolfo, tú también que haces desde el Centro Espinosa Iglesias una lectura acerca de las asignaciones presupuestales a este sector, al sector salud, al sector obviamente también educativo, particularmente en el sector salud. ¿Ves venir algún cambio en términos presupuestales hacia este último tercio de este gobierno? No hay señales en ese sentido, no hay señales de un fortalecimiento del gasto en salud. Lo que se ha anunciado como la nueva austeridad franciscana, ya no republicana, pues augura malos tiempos para el gasto en salud, entre otras cosas porque pues continúa el subejercicio del poco gasto en salud que se tiene y ya no digamos una lejanía muy fuerte respecto a lo que había sido la intención inicial de este gobierno de aumentar en algunos puntos el gas del PIB, el gasto público en salud. Así es que desafortunadamente no vemos que en esta administración se esté dando prioridad al sistema de salud. Caray. Rodolfo, no, sin duda tu agudo análisis que haces cotidianamente. Hemos compartido tu red social. Recomiendo mucho también que te leamos en arena pública y en los espacios donde colaboras. Así que muchísimas gracias por esta capacidad de síntesis que tienes, Rodolfo, para explicarnos en cuentas claras lo que ocurre con nuestro sistema de salud. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Rodolfo. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí lo tiene. La falta de respuesta de los servicios públicos de salud lastimosamente ha empujado a la población a recurrir al sector privado. Antes de ir a un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.